Título: El primer parpadeo. Dicen que las paredes del convento San Rafael nunca han visto un milagro, hasta aquella noche. Yo estaba de guardia, velando el silencio de los pasillos, cuando escuché el sonido. No eran pasos. No era viento, era el leve crujido del lienzo. Como si algo dentro de ese cuadro quisiera respirar. Me giré. Y ahí estaba. El cuadro del ángel. Había pasado frente a él 1000 veces. Siempre igual, alas doradas. Mirada fija. Labios cerrados en eterna quietud. Pero esa noche, parpadeó. Un solo parpadeo. Tan lento y real que sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No, murmuré, creyendo que el sueño me engañaba. Pero entonces lo vi otra vez. El ángel cerró los ojos, y cuando los abrió, ya no miraba al frente. Me miraba a mí. Quise correr. Lo juro por Dios que quise. Pero mis pies estaban clavados al suelo. Y en ese instante escuché un susurro. No con mis oídos, sino dentro de mi cabeza. Medianoche es solo el principio. Retrocedí, tropezando con los bancos de madera. Mis manos temblaban tanto que apenas podía persignarme. Miré el reloj de la capilla, 12:01. Y entonces, como si nada hubiera pasado, el ángel volvió a su postura inmóvil. Sus ojos, otra vez de pintura. Su sonrisa, otra vez inexistente. Me quedé allí, respirando como quien ha visto al mismísimo infierno, hasta que Sor Inés entró. ¿Qué haces aquí? ¿Lucía?, preguntó con voz somnolienta. No supe qué responder. Si le contaba la verdad, pensarían que había perdido la fe. O peor, que había visto algo que jamás debía ser visto. Pero mientras salíamos de la capilla, no pude evitar mirar atrás. Y lo juro por mi alma. El ángel me guiñó un ojo. Y esa noche supe que algo había despertado, y no pensaba volver a dormir. Título: El secreto del pincel maldito. No dormí. ¿Cómo podría? Cada vez que cerraba los ojos, veía esa mirada, el ángel que parpadeaba, mirándome como si supiera mi nombre y mis pecados. Al amanecer, fui a la biblioteca del convento. No buscaba respuestas. Buscaba un exorcismo para mis dudas. Pero lo que encontré fue peor. En un cajón polvoriento, detrás de mis sales olvidados, hallé un cuaderno viejo, encuadernado en cuero ennegrecido. En la portada solo había una palabra, escrita con tinta casi borrada. Valerio. El nombre del pintor. Mis manos temblaron al abrirlo. Las páginas estaban manchadas de algo que no parecía tinta, sino sangre seca. Y entre oraciones rotas y garabatos frenéticos, leí la confesión. Pinté con devoción, pero Dios no me respondió. Así que busqué otro pincel. Uno que pudiera abrir los ojos del cielo, aunque vinieran del infierno. Había dibujos del ángel, al principio puro, radiante, como cualquier imagen sagrada. Pero con cada página, sus ojos se volvían más humanos, más reales, hasta que en la última hoja, lloraba lágrimas negras. Seguí leyendo. Me dijeron que usara aceite sagrado. Yo usé sangre. No la mía. No toda. Al menos. Cada pincelada fue una promesa. Cada promesa. Un alma. Un ruido detrás de mí me hizo cerrar el cuaderno de golpe. Sor Inés estaba en la puerta, mirándome con el rostro pálido. ¿Qué tienes ahí? ¿Lucía?, preguntó, como si ya supiera la respuesta. Nada, solo, historia del convento. Pero cuando intenté guardarlo, noté algo. En la contraportada, escrito con letras apenas visibles, había una advertencia. Cuando parpadee por primera vez, no lo mires. Cuando parpadee por segunda vez, ya será demasiado tarde. Esa noche, mientras el reloj marcaba medianoche, no pude evitarlo. Me quedé frente al cuadro, el cuaderno en mano. Y entonces, el ángel parpadeó 2 veces. Título: La oración que no debía terminarse. Aquella noche, el silencio del convento era tan espeso que podía escucharse el crujido de los cirios apagándose poco a poco. Yo estaba sola frente al cuadro. El ángel, sus ojos parecían más vivos que nunca, como si esperara algo de mí. Y entonces, detrás de mí, una voz grave rompió la quietud. Lucía, aléjate de ahí. Era el padre Alonso, el sacerdote más viejo del convento. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de certeza. Caminó hasta el altar y, sin apartar la vista del cuadro, abrió su misal. Si quieres ver la verdad, murmuró, escucha, y no interrumpas. Comenzó a rezar, palabra por palabra.
Cada verso retumbaba en las paredes, como si el convento entero respirara con él. El ángel, inmóvil al principio, inclinó apenas la cabeza. Yo juraría que lo vi sonreír. Pater noster, qui es in caelis. Su voz se quebró en el amén. No debía decirlo. Yo lo sabía. El cuaderno lo advertía, no completes la oración. Pero el padre Alonso lo hizo. Y en ese instante, el ángel parpadeó y sonrió más ampliamente. El aire se volvió pesado. Las velas se apagaron solas. Algo invisible se movió entre los bancos de madera. El padre Alonso cayó de rodillas. Pero no dejó de rezar, hasta que su voz se detuvo de golpe. Me acerqué a él. Sus ojos estaban abiertos, fijos, como los de una estatua. Su boca aún formaba la palabra amén. Y entonces lo vi, no tenía sombra. Grité. Retrocedí hasta chocar contra el altar. El ángel, desde su marco, no dejaba de mirarme. Sus ojos parecían brillar como carbones encendidos. Y escuché un susurro, no en la capilla, sino dentro de mi cabeza. El primero apagado. Faltan 6. Salí corriendo de la capilla. Pero antes de cerrar la puerta, me atreví a mirar una última vez. El ángel estaba exactamente igual que antes. ¿Qué? Pintado. Perfecto. Y sin embargo, había sangre fresca en la comisura de sus labios. Título: El parpadeo contado. Desde la muerte del padre Alonso, nadie quería entrar solo a la capilla, pero yo no podía alejarme del cuadro. Cada noche, algo en mí necesitaba mirarlo. Esa noche, no estaba sola. Sor Inés me siguió, su rostro pálido iluminado apenas por la luz de los cirios. Lucía, si vas a hacerlo, lo hacemos juntas, me susurró. El reloj marcó medianoche. El silencio fue absoluto. Y entonces, ocurrió. El ángel parpadeó. 1, conté en voz baja, con el corazón desbocado. Un segundo parpadeo. 2. Sor Inés me apretó la mano. Sus dedos estaban helados. A la tercera vez, el aire se volvió denso, casi irrespirable. 3. Seguimos contando. 4, 5, 6. Cuando llegó el séptimo parpadeo, el suelo del convento vibró como si algo inmenso se moviera debajo de nosotros. Las velas se apagaron de golpe y la capilla quedó sumida en una oscuridad que no era natural. De repente, un grito lejano atravesó los muros de piedra. Venía del pueblo. Corrimos hasta la puerta principal. Pero antes de salir, me atreví a mirar una última vez el cuadro. El ángel sonreía. No con bondad, con hambre. Cuando llegamos a la plaza del pueblo, vimos lo imposible: 7 cuerpos sin vida, perfectamente alineados, todos con los ojos abiertos, mirando al cielo. Sor Inés cayó de rodillas. Yo no pude moverme. Y entonces recordé lo que el cuaderno de Valerio decía: cada parpadeo es una deuda saldada. Esa noche supe algo peor que la muerte del padre Alonso: el ángel no estaba atrapado en el cuadro. No del todo. Y si seguíamos contando, tarde o temprano, llegaría nuestro turno. Título: El ángel de los pecadores. Esa noche, el miedo olía a incienso y a silencio. Nadie quería acercarse al cuadro. Pero yo ya no podía dejar de mirarlo. Era como si sus ojos me arrastraran, como si cada parpadeo me encadenara un poco más. Entonces lo trajeron. Un hombre, un asesino que había buscado refugio en el convento, suplicando confesión. Su nombre era Mateo, y sus manos estaban manchadas de algo que no era solo sangre, sino culpa. El padre Tomás quiso negarse. Pero yo lo vi, el cuadro parecía mirar directamente a Mateo, como un juez que por fin ha encontrado a su reo. Confiesa tus pecados, dijo el sacerdote. Mateo rió. No había arrepentimiento en su voz, solo desprecio. Si Dios existe, que me lo demuestre. El reloj marcó medianoche, y el ángel parpadeó. Primero una vez, después otra. A la tercera, su mirada ya no estaba fija en el vacío, estaba sobre Mateo. El asesino retrocedió, nervioso. ¿Qué es esto? Entonces ocurrió, del cuadro cayó una sola lágrima. Pero no era de agua, era de fuego. La gota tocó el suelo y se apagó sin dejar ceniza. Pero Mateo gritó como si hubiese ardido por dentro. Sus ojos se pusieron en blanco. Su cuerpo se arqueó, como si algo invisible lo arrancara de este mundo. Y cuando el silencio volvió, Mateo ya no estaba. Ni un rastro, ni siquiera su sombra. Solo el cuadro, y el ángel, que ahora sonreía de un modo más amplio, más humano. Lucía, susurró Sor Inés a mi lado.
temblando. ¿Lo ves? Yo asentí, incapaz de apartar la vista. Porque lo entendí en ese instante, el ángel no protegía a los justos, cazaba a los pecadores. Pero mientras más cazaba, más real parecía. Y aquella noche, por primera vez, juraría que su pecho se movió, como si estuviera respirando. Título: Medianoche sin campanas. Esa noche, el convento estaba más silencioso que nunca. No había campanas. No había viento. Solo el sonido de mi propia respiración y el de Sor Inés, que caminaba detrás de mí, aferrando un rosario como si pudiera detener al infierno. Frente al cuadro, el ángel parecía más cercano. Sus ojos brillaban como carbones encendidos y su sonrisa apenas perceptible había crecido lo suficiente como para parecer humana. Lucía, murmuró Sor Inés. No deberíamos estar aquí. Ya estamos dentro, respondí sin apartar la vista del lienzo. El reloj marcó medianoche. No hubo campanas. No hubo nada, salvo el parpadeo. 1, 2, 3. Y entonces, el marco del cuadro crujió. Como madera viva. Una grieta, fina y oscura, recorrió el lienzo desde el borde superior hasta el pecho del ángel. Dios mío, susurró Sor Inés. Yo no podía moverme. Vi cómo, lentamente, una mano salió del cuadro. No era de pintura. No era de carne. Era algo entre ambos mundos. Como si la fe y el pecado se hubieran mezclado en una forma imposible. El ángel tocó el borde del marco, y el lienzo no lo detuvo. Sor Inés gritó. Pero yo solo di un paso adelante. ¿Por qué? Pregunté sin darme cuenta. Y entonces lo escuché. Esa voz que no se oía con los oídos sino con el alma. Porque ya no basta con mirar. Es hora de caminar. El ángel salió completamente del cuadro. Su halo no brillaba, ardía como un fuego apagado en el vacío. Cada paso suyo hacía temblar los bancos de madera. Y mientras se acercaba, las velas de la capilla se encendieron solas, una por una, formando un camino de luz. Sor Inés se desmayó. Yo no. Yo lo miré, porque en el fondo, sabía que ya no estaba frente a una pintura. Estaba frente a algo mucho peor. El ángel se inclinó hacia mí, y sin mover los labios, susurró. El séptimo parpadeo fue solo el comienzo. Y entonces sonrió, como si estuviera a punto de enseñarme el verdadero significado de medianoche. Título: La procesión de los ojos vacíos. Desde aquella noche, el convento dejó de ser un lugar santo. No lo digo solo por el silencio, sino por lo que vi. Lo que seguimos viendo. El ángel ya no estaba en el cuadro. Caminaba entre nosotros. Su presencia no hacía ruido, pero cada paso que daba dejaba una marca en el suelo, como ceniza, y cada vez que las campanas deberían sonar, no lo hacían. En su lugar, escuchábamos un eco, un murmullo de voces sin cuerpo. Fue en la tercera noche sin campanas cuando sucedió. Yo estaba en la capilla, rezando con las manos temblorosas, cuando vi algo moverse detrás del altar. Sombras. No, no eran sombras. Eran figuras humanas, marchando en fila detrás del ángel. Todos tenían los ojos vacíos, sin pupilas, sin vida, y sin embargo, me miraban. Sor Inés, susurré, pero ella ya estaba a mi lado, blanca como la cera. Son los que él se llevó, dijo con voz rota. Los reconocí. El padre Alonso, Mateo, el asesino, y otros que nunca habíamos encontrado. Desaparecidos sin explicación. Caminaban como si obedecieran a una misa que nadie más podía escuchar. El ángel los guiaba. Sus alas no se movían. Pero sus ojos... Dios mío, sus ojos no parpadeaban. Y cuando pasaron frente a mí, uno de ellos, el padre Alonso, se detuvo. Lucía, dijo sin boca, sin voz. Su palabra estaba en mi mente como un cuchillo. No reces. No sirve. Retrocedí. Pero el ángel se giró hacia mí. Su sonrisa era una herida abierta de luz oscura. Y entonces susurró. Pronto caminarás con ellos. Las figuras siguieron su marcha hasta perderse en la oscuridad de los pasillos. Cuando todo terminó, el convento volvió a quedarse en silencio. Esa noche no dormí. Solo conté, porque lo entendí demasiado tarde, cada medianoche sin campanas. El ángel añadía otro rostro a su procesión. Y yo sabía que algún día, ese rostro sería el mío. Título: El cántico prohibido. La octava noche fue diferente. No hubo silencio. No hubo paz. Hubo música.
Me desperté sobresaltada en mi celda. Un cántico extraño se filtraba entre los muros de piedra. Suave al principio. Casi dulce, pero cada nota estaba cargada de algo que no era divino. Sonaba como un rezo al revés. Como si las voces vinieran de un lugar donde la fe había sido devorada. Seguí el sonido hasta la capilla. Sor Inés me acompañó, aferrando su crucifijo como si de él dependiera su vida. Cuando cruzamos el umbral, lo vimos, el ángel, de pie frente al altar, guiando a su procesión de ojos vacíos. Sus bocas no se movían, pero el cántico salía de ellos como un eco enterrado. Y entonces lo escuché claramente. No hay salvación, solo alas rotas. El ángel giró su rostro hacia mí. No sonrió. Esta vez, su expresión era solemne, casi expectante. Lucía, dijo Sor Inés. Apenas un hilo de voz. No escuches. Pero era imposible. Cada palabra de aquel cántico se enredaba en mi mente como espinas, obligándome a avanzar. Uno de los monjes sin ojos me tendió la mano. Reconocí su rostro, era el padre Alonso. Ven, susurró, aunque sus labios no se movieron. Di un paso. Y entonces, el ángel habló. Si cantas, caminarás con ellos. Si callas, solo mirarás. Sor Inés me jaló hacia atrás con todas sus fuerzas. Caí al suelo, rompiendo el hechizo por un instante. El cántico se detuvo. El ángel me miró en silencio, y su parpadeo único llenó la capilla como un trueno sin sonido. Las luces de las velas se apagaron al mismo tiempo. Y en esa oscuridad absoluta, escuché el final del cántico, cantado con mi propia voz. Cuando encendimos las velas de nuevo, la procesión se había desvanecido. Pero en el altar, alguien había grabado una frase con letras ardientes. La 9ª noche, alguien cantará de verdad. Título: El juramento bajo las alas. La 9ª noche llegó como una sentencia. Desde el ocaso, el aire estaba pesado, cargado con ese olor a cera quemada que siempre anuncia lo imposible. Sor Inés no me dejó sola. Sin embargo, había algo en sus ojos, como si esperara lo peor. Cuando el reloj marcó medianoche, la capilla no se llenó de campanas, se llenó de alas. Un susurro de plumas invisibles rozó los muros, y el ángel apareció frente al altar, más imponente que nunca, sus alas negras extendiéndose hasta el techo. Lucía, su voz no sonó en mis oídos, sino en mis huesos. Es hora. Yo retrocedí un paso, pero no había dónde huir. A sus espaldas, la procesión de los ojos vacíos aguardaba, como testigos de un juicio sin retorno. ¿Qué quieres de mí?, pregunté con la garganta seca. El ángel sonrió. Fue una sonrisa lenta, casi humana. Un juramento. Sor Inés me apretó la mano. Pero era inútil. Nadie podía enfrentarse a eso. El ángel extendió una de sus manos hacia mí. Sus dedos parecían hechos de luz y ceniza. Júrame tu silencio, y vivirás. Júrame tu voz, y cantarás conmigo. Su mirada me atravesaba. Y por un instante, sentí paz. Una paz falsa. Como el veneno dulce antes de matar. Cerré los ojos. No podía, y sin embargo, algo dentro de mí quería aceptar. No, murmuré. Apenas audible. El ángel inclinó la cabeza. Divertido. Entonces lo haré a mi manera. Y antes de que pudiera gritar, una de sus alas me envolvió. El mundo desapareció. Todo se volvió un murmullo de plegarias rotas y ecos sin boca. Y allí, en la oscuridad bajo sus alas, escuché mi propia voz, pronunciando palabras que no conocía. Prometo no hablar de ti, pero nunca dejaré de mirarte. El ángel me soltó. Sus ojos brillaban con satisfacción. El pacto está sellado, susurró. Sor Inés lloraba. Yo no. Yo solo miré al ángel, sabiendo que ahora, él también me miraría, incluso cuando cerrara los ojos. Título: Las alas en mi sombra. Desde el juramento, algo cambió en mí. No fue inmediato. Al principio, solo eran pequeños detalles, un murmullo en la noche, una presión detrás de los párpados cada vez que intentaba dormir, y esa extraña sensación de que alguien respiraba sobre mi nuca. Pero la 10ª noche, vi las alas. No en el cuadro, no en el ángel. En mi sombra. Estaba en mi celda, con la vela casi consumida. Cuando me levanté para beber agua, fue entonces que lo noté. Mi sombra ya no era solo mía. 2 extensiones oscuras se abrían detrás de mí, agitándose suavemente, como si vivieran. Me quedé paralizada. Lucía, la voz de Sor Inés vino desde la puerta. Me giré.
Pero ella no miraba mis ojos, miraba el suelo. Y estaba llorando. No digas nada, le pedí. Pero era inútil. Sabíamos lo que significaba. El juramento no era una promesa, era una semilla. Y estaba creciendo. Aquella noche intenté rezar. Pero cada palabra se enredaba en mi garganta. En su lugar. Escuchaba un eco, el cántico prohibido. No salía de la capilla, sino de dentro de mí. Cada nota golpeaba como un latido. Y con cada latido, las alas de mis sombras se hacían más nítidas. A medianoche, las velas se apagaron solas. El ángel estaba en la esquina de mi celda. Su forma apenas visible, pero sus ojos brillaban como dos estrellas muertas. Pronto no necesitarás mirarme, dijo sin mover los labios. Serás como yo. Quise gritar. No pude. Mis labios solo repitieron. Sin quererlo. El silencio es mi fe. La fe es mi cadena. Cuando volvió la luz, el ángel había desaparecido, pero su rastro permanecía en mí. Me miré en el pequeño espejo de mi celda. No vi alas. No vi fuego. Solo a mí misma. Y detrás de mí, una sombra sonriendo. Título: El espejo del juicio. La 11ª noche. El convento parecía contener la respiración. Ni siquiera Sor Inés se atrevió a rezar en voz alta. Y yo ya no rezaba. ¿Para qué? Si cada palabra que intentaba pronunciar terminaba convertida en eco del cántico prohibido. Pero esa noche no fueron voces lo que escuché. Fue un golpe. Seco. Metálico. Venía de la sacristía. Cuando llegué allí, lo vi, un espejo. No recordaba haberlo visto nunca antes. El marco era dorado, pero no reflejaba la luz de las velas. Parecía absorberla. Y en el centro, no estaba mi rostro, estaba el ángel. No, murmuré, retrocediendo. Pero él sonrió. Y entonces el espejo habló. Eres la última. Lucía. Me quedé helada. Detrás de la imagen del ángel, vi siluetas conocidas, los de la procesión de los ojos vacíos. Todos ellos, mirándome. Todos ellos, esperando. ¿Última? Pregunté sin voz. El ángel inclinó la cabeza dentro del espejo, como si disfrutara de mi miedo. Cada juramento me acerca. Cada sombra me alimenta. Pero tú no solo miraste. Aceptaste. De repente, el espejo se agrietó. No de arriba a abajo, sino hacia afuera. Como si algo quisiera salir. Y lo peor fue que mi reflejo sonrió primero. Sor Inés apareció detrás de mí, gritando mi nombre. Pero la escuchaba como si viniera de otra vida. Todo lo que importaba estaba dentro del espejo, el ángel alzando su mano, tocando el cristal. Yo también levanté la mía. No quería. No debía. Pero lo hice. Cuando mis dedos rozaron el vidrio, sentí un frío tan profundo que me atravesó el alma. Y entonces, el ángel susurró. Ahora verás como yo. El espejo se apagó de golpe. Me quedé sola frente a mi reflejo. Pero ya no era solo yo. Mis ojos parpadearon al mismo ritmo que los suyos. Título: La medianoche final. La 12ª noche no llegó como las demás. No hubo campanas, ni cánticos lejanos. Solo un silencio tan denso que parecía morder. Sor Inés no estaba. Había desaparecido sin dejar rastro. Yo estaba sola, o al menos eso quise creer. Me encontraba frente al cuadro vacío. Sí, vacío. El ángel ya no estaba allí desde hacía días. Pero el marco seguía colgado como una herida abierta en la pared. De pronto, la temperatura cayó. Mi aliento se volvió visible. Y entonces lo escuché. Lucía. Su voz. No afuera. Dentro de mí. La capilla se oscureció de golpe. Una por una. Las velas se apagaron sin viento. Solo quedó una luz, la suya. El ángel emergió del vacío. Alas desplegadas. Arrastrando consigo su procesión de ojos vacíos. Pero esta vez no caminaban, flotaban. Como almas sin dueño. ¿Qué quieres de mí? Pregunté. Aunque sabía la respuesta. El ángel extendió su mano. Su piel no era carne ni luz. Era algo entre ambas cosas. Imposible de describir. El juramento terminó. Es hora de tu juicio. Di un paso atrás. Pero mis pies no obedecieron. Algo me empujaba hacia él. En el suelo. Mi sombra ya no era mía. Las alas crecían más y más. Hasta tocar las paredes. Detrás del ángel. Los monjes de la procesión comenzaron a cantar. Un himno sin palabras. Un eco que dolía en el pecho. No, intenté decir. No temas. Murmuró él. No te quito, te completo. Su mano rozó mi frente. En ese instante,
Vi todo, el convento antes de las campanas, las almas que lo habían perdido todo, y el destino que me aguardaba. Y entonces, parpadeé. Cuando abrí los ojos, no había miedo, no había dolor, solo el reflejo de sus alas y las mías. Naciendo en silencio, el ángel sonrió. Bienvenida a la medianoche eterna. Las campanas, por primera vez en 12 noches, sonaron, pero no llamaban a los vivos. Epílogo. El cuadro vuelve a parpadear. Años después, el convento permanecía sellado. Nadie se atrevía a cruzar sus muros. Decían que estaba maldito, que las campanas que alguna vez sonaron allí eran ahora un eco atrapado entre las paredes. Pero la curiosidad es más fuerte que el miedo. Una tarde gris, un joven seminarista llamado Rafael, guiado por historias de viejas supersticiones, empujó las puertas carcomidas. El aire dentro estaba inmóvil, cargado de polvo y de algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Rafael avanzó hasta la capilla. Allí lo vio, el cuadro, colgado, intacto, como si nadie lo hubiera tocado jamás. Se acercó, tembloroso. El ángel estaba pintado en su lugar, majestuoso, sus alas abiertas y sus ojos cerrados. Solo una pintura, susurró, aliviado. Dio un paso atrás. Entonces, lo escuchó, un parpadeo. Rafael se quedó inmóvil. Volvió a mirar el cuadro. Los ojos del ángel ya no estaban cerrados. Lo miraban, fijos, brillando con una luz imposible. El joven sintió algo detrás de él, una corriente fría, como alas invisibles rozándole la nuca. Y entonces, una voz resonó, no en la capilla, sino dentro de su mente. Medianoche. Las campanas, oxidadas por décadas de silencio, sonaron de repente. El ángel sonrió, y en esa sonrisa, Rafael comprendió que la procesión nunca terminó, solo estaba esperando un nuevo comienzo.